Bienaventurado, ¿quién es? El hombre que pone en Jehová su confianza y no vuelve a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Amén. Padre amado, en esta mañana ponemos y depositamos nuestra esperanza y confianza en ti. Precioso Señor, tu iglesia unida, Señor, en un mismo espíritu, hoy dejamos que tu presencia transmita dirección y vida a nuestro espíritu. Que hoy nos conectemos, Señor, a tu palabra en medio de este lugar, en el cual la presencia tuya es la esencia de la iglesia, en la cual, Señor, hay un vínculo de paz, de gozo, de unidad, Padre, de sanidad y de restauración para las familias. Hoy bendecimos, Señor, este hermoso tiempo y bendigo a las familias que hoy escuchan este mensaje y transmite vida a cada uno, Señor, de tus hijos. En esta hermosa noche te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Somos una iglesia entendida. Somos una iglesia entendida, iglesia. ¿A dónde está la iglesia entendida? No escucho esa iglesia entendida. ¿Dónde está la iglesia entendida? Porque necesitamos conocer cada día más de nuestro Padre Celestial. Bueno, yo vengo con una historia hoy. Realmente esta enseñanza estaba con ganas de sacarla hacía rato. Dios me permitió, precisamente en este día, no sé por qué, sucedieron tantas cosas hoy que realmente, como dijo el pastor, hubo algo que estremeció la tierra, y eso que estremeció la tierra nos hace entender que algo viene grande para esta tierra, pero eso grande depende de cómo estoy caminando con el Señor. Amén. Bueno, como les decía, para contarles una historia, hace unos mesecitos atrás, iba andando por algún lugar, iba para Villavicencio, un trabajo, y encontramos a un hombre, iba con un compañero de trabajo, y vimos a un hombre en la parte de un semáforo que tenía extendida una cuerda de lado a lado, y este hombre hacía malabares ahí en esa cuerda. Yo le decía al compañero, se tiene confianza, pero para llegar a esa confianza se necesita de tiempo, ¿sí? Por eso la palabra de hoy tiene como título sobre la cuerda floja. Y les voy a comentar un relato, porque estaba investigando sobre esa parte y quiero comentarles de qué se trata. Se trata del arte de caminar, saltar y hacer piruetas sobre una cuerda floja. En esta disciplina se usa una cinta que se engancha de entre dos puntas, en un punto fijo al otro punto, generalmente en árboles, y se camina sobre ella. ¿Sí ven? Y buscando personajes que han marcado la historia en esas áreas. ¿Cuántos aquí hemos asistido a un circo? Levanten la mano los que han asistido a un circo. ¿Y a cuántos están esperando que llegue ese momento de ver los malabares, las acrobacias, los que se van de trampolín a trampolín, los que pasan por esa cuerda? ¿Y cuántos sentimos a veces temor de que esa persona se caiga? ¿Ninguno? ¿Solamente yo? ¿Sí? Y nos impacta ver a esa persona cómo hace para estar sobre esa cuerda y no caerse. Nosotros, si andamos así, a veces como que nos da ese deseo como de caernos, pero ese hombre ya tiene firmeza, ha trabajado para mantenerse ahí firme, ha hecho mucho para mantenerse allí, ¿sí? Y estudiando sobre eso, cómo hace esa persona para llegar a ese punto, resulta que ese hombre dura muchos años, empieza desde el suelo y va subiendo de nivel hasta llegar a una altura donde él cree que puede estabilizarse continuamente. Entonces, a mí me pareció curioso ver ese día que iba con el compañero. Yo le dije, oye, está muy bonito para una predicación hermosa. Y estudié sobre esa área y empecé a ver que hubo un hombre en un lugar en 1859, se llamaba Charles
Blondin, este hombre se presentaba para intentar su mayor hazaña: cruzar la garganta de las cataratas del Niágara, caminando sobre una cuerda a una altura de 50 metros sobre el nivel del agua. ¿Cuántos? ¿Estaría usted dispuesto a andar esos, cuánto dijimos? Dice, la trayectoria era de 335 metros de largo. ¿A cuánto? 50 metros de altura. ¿Cuántos sienten miedo subirse a un andamio de 1 metro, de 1,5 metros? A 2 metros, ¿a cuánto le daba miedo? A 3 metros, a 4 metros, a 5 metros, 6 metros. Extendió ese cable de acero de 2 pulgadas a lo largo de las cataratas, y el día anunciado una gran muchedumbre se congregó para observar la hazaña del equilibrista en aquel lugar. ¿Sí? Como le decía, llegamos a esos eventos y aplaudimos porque vamos a ver algo sobrenatural, algo que está sucediendo que nadie lo ha hecho, y esa persona lo logró. Entonces vemos que empezó el espectáculo. Este hombre realizó a través de varias oportunidades y de distintas maneras. Oiga bien, no lo hizo de una sola forma. Dígale que está a su lado, no lo hizo de una sola forma. Lo hizo de varias maneras: con los ojos vendados, dentro de una bolsa, con zancos, arrastrando una carretilla. Tremendo. Tremendo, ¿sí o no? No iba solamente él, se vendó los ojos y andaba en una línea recta. Dígale que está a su lado, en una línea recta. Sus actuaciones eran observadas por miles de visitantes que, conmocionados en cada movimiento, pero de pronto el equilibrista se dirigió al público presente. Tremendo. Aquí va algo bonito y que pues no muchos lo esperan. Dicen, todos aplaudían esas hazañas que hacía ese hombre andando. Me imagino ese hombre con los ojos vendados, con unos zancos altos, y caminaba sobre esa cuerda floja, y luego después con una bolsa tapada también andó, y luego ahora dice que con una carretilla iba derecho aquí para allá. Pero mire lo que pasó ahora. Dice que este hombre preguntó: ¿Quién de ustedes se anima? ¿Quién se subirá a esta carretilla y me va a permitir que lo lleve al otro lado de las cataratas? ¿Usted se arriesgaría a montarse en la carretilla? Iglesia, ¿usted se arriesgaría a montarse en esa carretilla? Porque ya, oiga, usted y nosotros todos aplaudiendo: ¡viva ese hombre! Sí, tú puedes, hazle. Y le hacían barra, y el hombre contento. Pero ahora venía la pregunta: ¿quién se arriesga a irse conmigo y montarse en la carretilla para pasarlo al otro lado? Y ahí sí ninguno dijo nada. Yo leyendo esta historia me da mucha risa porque pasa en la vida de nosotros, y ahorita les voy a enseñar por qué. Se hizo un gran silencio, como aquí en la iglesia. Amén. No se podía oír ni el latido de un solo corazón. Todos deseaban ver a este hombre llevar a una persona sobre sus hombros, pero nadie deseaba arriesgar su vida en las manos de Blondin. Nadie quería arriesgar su vida. Todos querían mantenerse ahí. No, yo estoy acá muy bien. Algo parecido a cuando ustedes le dicen: hermano, ¿nos va a ayudar a servir en la iglesia? No, yo estoy aquí bien sentadito, tranquilo, déjeme a mí aquí. ¿No pasa algo así parecido, hermano? Aquí yo estoy muy cómodo, déjeme aquí. Yo desde aquí aplaudo, alabo, glorifico a Dios, pero déjeme aquí nomás, yo no voy más para allá. Parece ilógico, pero así sucede en la iglesia. Aplaudimos al ministerio de alabanza, que danzan, alaban, glorifican el nombre del Señor, honran el nombre del Señor, al que predica, al que está diaconando. Pero nosotros, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? La pregunta: ¿qué estamos haciendo para el Señor?
solamente ocupar un asiento nomás, una silla nomás. Este pueblo que estaba allí, mejor dicho, aclamando, se quedó callado un momento, iglesia. Pero entre la multitud se levantó un valiente. Dígale al que está a su lado: tú eres un valiente. ¿Se levantó qué? Un valiente. Y yo decía, oiga, y la palabra dice, oiga, dígale al que está a su lado, oiga. Y la palabra dice que el reino de los cielos lo arrebata, ¿quiénes? ¿Los cobardes? El reino de los cielos lo arrebata los valientes, no el cobarde, no el que dice, no, dejo para otro día, espere, todavía no ha llegado mi tiempo. El tiempo ya llegó. Si hoy fuera pasado algo en la vida de una persona que se detuvo a decir, todavía no es mi tiempo, de pronto le llegó el tiempo y no hizo nada. Esto sucede continuamente en muchos lugares, no solamente aquí, sino en muchos lugares en la iglesia del Señor. Entre la multitud entonces se levantó una mano y dijo, yo quiero cruzar contigo, estoy dispuesto a poner en tus manos mi vida. ¿Quién fue este individuo? Harry Colcord, gerente de Blondin, quien lo conocía desde hacía mucho tiempo. Este hombre sabía en quién estaba poniendo su confianza. Él sabía que no iba a fallar. Él iba a algo seguro. Diga que está a su lado, algo seguro. Al hacer los respectivos arreglos para cruzar las cataratas, Blondin le dijo a su jefe, quiero que oigan muy bien esto, por favor no se distraigan, yo quiero que lo escuchen bien porque de esto depende que el mensaje llegue a su corazón. Estamos en un tiempo, como dijo el pastor, donde están sucediendo cosas en Colombia, pero necesitamos oír la voz de Dios. Porque sin la dirección de Dios, el pueblo se desenfrena, se pierde. Y dice esta enseñanza así: le dijo Blondin le dijo a su jefe en ese momento, óigame bien, no debes confiar en tus propios sentimientos. ¿Qué le dijo? Sino en mí. Sentirás que tenemos que virar cuando no hay que hacerlo. Si confías en tus propios sentimientos, ambos caeremos. Eso se lo dijo, una advertencia. Debes hacerte parte de mi persona. Algo parecido a lo que nos dice la Escritura, ¿sí o no? En todo el trayecto los dos debemos estar en una misma persona. Y Cristo dijo que sean uno como tú y yo, Padre, que sean uno. Mire, y dice la palabra, y dice la enseñanza así: la recomendación sirvió para que ambos llegaran ilesos a la otra orilla. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque sabemos que Dios va a obrar en esta noche. Algo sobrenatural va a ocurrir en tu vida. Algo maravilloso Dios va a hacer para que nosotros, la iglesia de Cristo, seamos una iglesia triunfadora. Amén. Uy, poquitos amén. Una iglesia triunfadora. ¿Cuántos aménes? Nosotros somos la iglesia de Cristo y por lo cual debemos vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. La historia de este hombre refleja nuestra naturaleza en Cristo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la vida en Cristo es como andar en la cuerda floja. Dice la palabra claramente que hay un solo camino y ese camino es un camino
estrecho, angosto. No es un camino amplio como el mundo lo dice que es para el mundo. El camino de Cristo, el camino que Cristo trazó para nosotros es un camino recto, pero también donde hay obstáculos, donde hay momentos difíciles. Y este hombre le estaba enseñando cómo era la manera para llegar al otro lado. Y hoy el Señor, a través de esta enseñanza, nos quiere llevar al otro lado seguros, confiados, pero necesario que oigamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Siempre entiendo de que, y me pasaba a mí, digo que me pasaba porque ya no, venía a la iglesia, oía una palabra, decía voy a hacerlo y seguía siendo la misma persona. Y seguía caminando como antes caminaba. Y es la lucha del creyente continuamente de cambiar su manera de vivir, de pensar, de actuar. Pero eso depende de cómo oigo la voz de Dios. Entonces, como les decía, esta historia refleja la vida del creyente en Cristo, el cual necesita caminar guiado por alguien importante en nuestras vidas. Dice la palabra: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Está haciendo un llamado a los hijos suyos para que se acerquen, que no siga luchando en sus fuerzas, que no siga trabajando a su manera, que no siga haciendo las cosas como a usted le parece, sino a como Dios quiere que lo haga. Es la manera en la cual nosotros entendemos que necesitamos un guía. Dígale que está a su lado: necesitamos un guía. Ese guía es importante para nuestras vidas. Este mundo en el que hoy vivimos nosotros, como lo dijo el pastor ahora, este mundo en el que vivimos, y lo vemos en las noticias continuamente, está totalmente desequilibrado. Amén. Está fuera de lugar, está fuera del propósito de Dios, porque no han querido acercarse a Él. Pero lamentablemente mucho creyente, viendo en las redes sociales y viendo en muchos lugares, se están desviando realmente del propósito de Dios. Porque cuando andamos en la cuerda floja, cuando vamos en ella, miramos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y esas cosas pueden hacernos caer. Esas cosas pueden hacernos flaquear nuestra vida espiritual. Pero depende de mi relación con Dios si caigo. Nosotros nos mantenemos equilibrados porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, iglesia. Y que no tiene a Cristo, hermano, levante la mano y haga la oración de fe, por favor. Mañana puede ser tarde, no sabe. Como le decía, el acróbata hace piruetas, hace muchas cosas cuando ya tiene confianza en la cuerda, cuando ya está allí. Y hay muchas formas, porque hay equilibristas que andan solos sin nada, otros que, como miramos en la historia, andan con carretillas, con vendas, pero otros que andan con una vara, ¿no? Para tener un buen equilibrio en su vida. ¿De qué manera estamos andando por esta cuerda? Es la pregunta del día de hoy. Hágase usted mismo esa pregunta, iglesia. Tú que me miras allí en las redes sociales, hágase esta pregunta: ¿de qué manera estás llevando tu vida sobre esa cuerda? Es importante que reconozcamos que el caminar con Cristo
es siempre la línea recta. En Él no hay desvío. En Él no hay un desvío. Allí el malabarista no tiene una cuerda por aquí, otra cuerda por allá, otra cuerda por allá, otra cuerda por allá. Tiene una sola cuerda y va derecho. El camino del Señor no es un camino torcido. Pero nosotros torcemos nuestros caminos cuando nos dejamos desviar por el enemigo, por las circunstancias, por las situaciones del mundo. Y muchos por la fama, y muchos por la vanagloria del ser humano, se ha desviado del propósito de Dios, y es triste verlo así hoy en día. Y creemos que está bien, pero estamos desviados, nos salimos de la cuerda, nos caímos, nos fuimos por otro lugar. ¿Y cuánto le duele a Dios en su corazón que eso se haga? Porque Él nos ama. Y la palabra dice que Él no quiere que se pierda ninguno. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento, que todos reconozcan que necesitan andar en el camino. Por eso cuando las multitudes llegaban a adorar al Señor, a escuchar su mensaje, era impactante la multitud que le seguía en ese momento. Pero cuando le decía pasemos al otro lado, no todos iban. Porque unos decían, déjame acá, aquí estoy bien. Así me esperan, hay tormentas, hay ese mar, mejor dicho, se mueve así como se movió hoy la tierra. Iglesia, no es tiempo de quedarnos quietos. Iglesia, no es tiempo de ser pasivos. Es tiempo de llevar un evangelio en el poder de Cristo. Recuerde, el público se quedó callado y ninguno quiso ser el valiente, sino solo una persona. ¿Cuándo viene el desequilibrio? Cuando nos apartamos de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de buscar la intimidad de Dios. En esos momentos de nuestra vida, allí empieza el enemigo a quitarnos del camino del Señor. Estoy muy cansado, estoy muy preocupado, mire la deuda, mire aquello, mira. Y toda esa controversia de cosas que nos suceden nos están ¿qué? Apartando del camino del Señor. Pero miren, hay cosas como lo que el mundo está enredando. A la humanidad está enredando los vicios, los chismes, las contiendas, los conflictos. Y la iglesia está cayendo en el mismo error. La iglesia está cayendo en el mismo error. Y es necesario salir del error y no permanecer en él. Amén. Mis decisiones, dígale que está a su lado, mis decisiones. Otra vez, ¿sí? Ojo con eso. Mis decisiones, ¿qué decisión tienes en este momento? ¿Decides seguir a Cristo o decides seguir al mundo? Iglesia, ¿decides seguir al mundo o decides seguir a Cristo? A Cristo seguimos nosotros. Pero lamentablemente lo que está aconteciendo y seguirá aconteciendo es porque hemos desobedecido la palabra del Señor. Porque mis decisiones tienen que ver con todo lo que me rodea. En mi trabajo, en mi estudio, donde quiera que esté, donde quiera que yo vaya. Esa decisión me lleva a mí ¿a qué? A desenfocarme del camino del Señor. En la vida tenemos decisiones constantemente, pero de estas decisiones depende mantener el equilibrio espiritual. Espiritual. ¿Tienes equilibrio espiritual, iglesia? Y si no lo tienes, busca el equilibrio nuevamente.
Este hombre tenía la certeza, la seguridad de caminar rectamente, de andar vendado, de andar como él quería, porque ya tenía establecida su vida, porque él ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Pero nosotros viene un momento difícil y nos desestabiliza emocional y nos desestabiliza mentalmente. Y allí perdemos el control de las cosas. Mi vida espiritual depende de mi entrega hacia Dios, de conocer quién es Dios en mi vida. ¿Quién mueve mi vida? ¿Quién maneja mi vida? ¿Quién direcciona mi vida? El mundo. Y continuamente el mundo está arrastrando creyentes nuevamente, porque el diablo quiere sacarlo del camino en el cual el Señor le marcó. ¿Cómo? Con tus preocupaciones y angustias, con tus necesidades. Cristo es mayor que cualquier necesidad. ¿Cómo médicamente se llama que se pierde el equilibrio médicamente? Hay una enfermedad normalmente que se conoce como el vértigo. ¿Cuántos les han dado esa enfermedad del vértigo? ¿Ninguno? Gloria a Dios, porque todos hemos pasado por esa. Pero yo conocí a alguien que sí sufrió de vértigo y se tenía que agarrar. Yo hace mucho tiempo atrás sufría de algo parecido. Yo estaba agachado trabajando y me levantaba y se me iban las luces. Y resulta que médicamente el vértigo viene, ¿por qué? Se produce porque hay una infección, se habla, en el oído medio. Y resulta que ahí en ese momento es donde ese oído medio le da la estabilidad al cuerpo. Pero cuando se afecta, hay un desequilibrio. Y yo decía, tremendo. ¿Por qué? Porque hoy el diablo está infectando el oído del creyente para desestabilizarlo. Para desestabilizarlo. ¿No ven? Entonces, ¿qué sucede? Ojo con lo que oigo. O oigo la voz del mundo o oigo la voz de Dios. Por lo que a mí me da estabilidad, oír la voz de Dios, no la del mundo. Porque el mundo vive en afanes y preocupaciones, y como hoy pasó, así vive el mundo continuamente. Pero el creyente, por estar oyendo lo que no tiene que oír, se está desequilibrando y se está saliendo del camino. Es una enfermedad realmente que desestabiliza totalmente el cuerpo, pero a nosotros nos desestabiliza espiritualmente, porque empezamos a decir, ¿será que Dios sí va a hacer lo que dijo que iba a hacer? Pero yo veo que el mundo cada día va peor y las circunstancias no cambian. Pero si estudiamos la palabra, dice claramente que en los postreros días serán peores los días. Vendrán momentos más difíciles, que este mundo ya no va a cambiar. El que tiene que cambiar soy yo, mi manera de pensar y de vivir. El mundo no va a cambiar, yo debo de cambiar. Pero desafortunadamente muchos están oyendo lo que el mundo está hablando y no lo que Dios está hablando a su iglesia. Estamos, como le digo, en unos tiempos muy cruciales y necesitamos todos los días ir a la palabra y oír la voz de Dios, porque ella es la que nos da la fuerza y la fortaleza para continuar en este mundo mientras estemos en él. Mantenerse firme puede ser complicado, pero no va a ser difícil, porque con Cristo todo lo puedo. ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo. Así es. Repítalo en los momentos que estás viviendo, en medio de tu enfermedad, en medio de tu necesidad, en medio del conflicto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la palabra se vive.
La palabra se vive, no solamente se oye, sino se vive todos los días. Y para establecer un hogar y una vida, necesito vivir la palabra. Necesito caminar con la palabra. Necesito edificarme con la palabra. Pero les decía que hay equilibristas que usan una vara para equilibrar sus vidas. Y la palabra dice que el Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo para que sea el equilibrio de nuestra vida. Porque Él es el Paracleto, la persona que está a mi lado para consolarme, fortalecerme, animarme a seguir adelante y decirte: confía que conmigo estás, confía que yo voy contigo, no estás solo, vas conmigo. Pero a veces botamos la vara y empezamos a tambalear. Y entramos en desobediencia con Dios y queremos que nos vaya bien en la vida. Pero Dios es un Dios de orden, por lo cual da una dirección a nuestras vidas. Amén, iglesia. Tan triste la iglesia, veo como triste, no. Debe haber alegría porque estamos guiados por el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Dígale que está a su lado: eres libre. Por lo cual nada me puede apartar del Señor. Debo caminar con Él. La vida del cristiano está todos los días en ese mismo lugar. Vaya de un lado y vaya para el otro, pero siempre oyendo la voz de Dios. Por eso les decía que este hombre le comunicaba muy fácilmente al otro cómo era que era necesario. Y así es en la vida del creyente. Realmente entender lo que Dios nos quiere enseñar es importante. Un hijo de Dios no se puede ir ni para la derecha ni para la izquierda, sino que tiene su mente puesta en el equilibrio absoluto de su vida vital en Cristo Jesús. Su vida está equilibrada en Cristo. Mira, la palabra me dice en Isaías capítulo 30, 21. La palabra en Isaías 30, 21 dice: entonces tus oídos oirán. Dígale que está al lado suyo: tus oídos oirán. Oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, anda por él, y no eches a la mano derecha, ni tampoco torzáis la mano a izquierda. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Que debo andar ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, iglesia? En línea recta. En línea recta. No, es que yo me voy a ir por acá porque me parece que por acá es algo más rápido, el atajo. ¿A cuánto le gustan los atajos? Porque queremos llegar rápidamente al lugar. ¿Sabe? Hay mucha gente, vino a mi mente ese momento, hay mucha gente que por ser profesionales han pagado su cartón de profesional. Se torcieron, se desviaron. Mientras a otros les ha tocado ¿qué? Sudarla, estudiarla todos los días. Y así sucede a veces en el Evangelio. Queremos llegar al otro lado desviándonos, buscando otro camino. ¿Pero qué sucede? Tenemos que volver al mismo. Tenemos que volver al mismo camino, porque por el otro lado no voy a llegar a ningún lado. Me voy a perder. Hay una historia de una película, se llama El Camino del Peregrino, se la recomiendo, muy bonita. Y en esa película muestran cómo el hombre siempre quería llegar rápido, pero siempre le presentaba al enemigo buscando cómo desviarlo del camino.
Y siempre cuando se desviaba pasaba algo. Y le pasaba algo. ¿Y no le ha pasado que usted está buscando por otro lado las cosas y le va mal? Y le sigue yendo mal y vuelve otra vez. Y tiene que volver al camino. Porque en el camino se encuentra Cristo. En el camino está la paz, la tranquilidad, seguridad de mi vida. No está en lo que yo pienso, sino en lo que Él piensa de mí. No está en cómo yo lo hago, sino cómo Él lo hace en mi vida. Pero nosotros somos los que decidimos a veces hacer a nuestra voluntad las cosas. Y el Señor está ahí al oído suyo. Oiga, no lo haga. Oiga, no mire a quien no tiene que mirar, estoy contigo. Escúchame. Esto no está bien, no lo hagas. Mira, te estoy diciendo, ve, habla con esa persona, evangelízale mi palabra. ¿Será que sí? ¿Será que no? Nosotros tenemos que abrir este oído espiritual que nos hace falta abrir. Pon tu mano un momento en el oído y dice: Señor, abre mi oído espiritual para escuchar tu voz. Ciérralo a la voz del diablo, ciérralo a la voz del mundo. Señor, que escuche tu voz, Señor, nada más. En el nombre de Cristo Jesús. Hace tiempo atrás, mire que es que las circunstancias difíciles de nuestra vida golpean nuestra vida y nos quieren sacar del propósito. Yo era una de las personas que cuando entré al evangelio, a mí me gustaba mucho el evangelismo, ir y predicar, ir y estar en una casa, enseñar. Y al principio de mi vida como creyente, yo vendía mercancía a crédito y yo aprendí de que debo glorificar siempre a Dios en cada área de mi vida. Y siempre yo iba cantando, alabando, porque siempre me ha gustado las alabanzas, la adoración, y siempre, gloria a Dios, y voy cantando y alabando, gloria al Señor, y aleluya, Padre Todopoderoso, y cantando, el Espíritu de Dios está en este lugar, y anda y camina y gritaba los artículos. Un día me pasó algo chistoso así, y yo iba así, y le iba a decir a una señora: señora, le ofrezco unas cobijas. Le dije: gloria a Dios, señora. Y yo entre mí dije: oiga, pero yo, ¿por qué le dije a la señora si yo tenía que ofrecer unas cobijas que ella necesitaba? Entonces siempre estaba mi mente ahí. ¿Por qué razón? Porque todos los días estaba oyendo la voz de Dios. Y yo cargaba una agenda en la cual yo iba andando, iba cantando, y venían palabras que a mi oído llegaban, y me decía: escribe. Y yo escribía, y en esa agenda llenaba continuamente, porque habían palabras que venían. Pero llegaron los momentos difíciles de mi vida en las cuales esa voz no se volvió a oír. Y hubo un momento en que me sentí vacío en mi corazón y decía: Señor, desvié mi camino por poner mi mirada en la necesidad de mi vida, en la necesidad de mi hogar. Desvié mi camino. Y oré a Dios y lloré esa noche y le pedí: Señor, no quiero seguir sin oír tu voz, porque tu voz es algo que alienta mi vida. Y así sucesivamente empezó nuevamente a hacer, pero ya no era igual. Ya no era igual. Ya tenía que meterme más a estudiar la Biblia, más a orar para poder escuchar la voz de Dios. Porque así sucede cuando vamos en el camino. El Señor está hablando a nuestra vida, está hablándonos continuamente, pero cuando nos desviamos por la necesidad o la situación que estemos viviendo, ¿qué sucede? Que la voz de Dios empieza a apartarse, porque no quieres oírme, pues haz lo que tú quieras, porque Dios es así. Y entonces cuando volvemos, entonces nos va a costar un poco más, porque lo fácil no lo valoramos. Ahora debemos buscarlo en lo imposible a veces. Pero Dios nunca nos dejará de amar, jamás. Porque nos ama, nos vuelve al camino. Porque nos ama, nos vuelve y nos habla. Por eso dejó la iglesia, por eso dejó lugares de congregación como estos. Por si te falta una palabra de aliento, Dios penetre tu corazón a través de esas palabras, llegue a tu mente y a tu alma. Entonces, ¿cómo es que sucede esto?
La importancia de confiar en Jesucristo para no encontrarnos en desequilibrio a través del mundo legalista, de un mundo donde tiene amistad con el mundo, donde el cristiano, oh, chévere, esto, bacano, esto, aquello. Y hoy en día, como muchos decían, los templos se han convertido en lugares de paganismo, de idolatría, y aún ha llegado hasta la hechicería. Y es triste decirlo, pero así está sucediendo, porque la palabra dice que en los últimos tiempos vendrá la apostasía para la iglesia. Y es triste ver esto, que muchos se están desviando a una comunidad de creyentes al vacío, a una muerte espiritual. Iglesia, es necesario oír la voz de Dios. Cuando estamos en esas dificultades, ¿a quién corremos? ¿A quién buscamos en medio de ello? ¿Estamos dispuestos nosotros a ponernos en las manos de aquel que nos libró de la muerte? En medio de la preocupación y de la angustia, ¿estamos dispuestos a ponernos en esas manos del Maestro? ¿En las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sabe? Mucha gente todavía no ha entendido, como el público que estaba allí aclamando y daban, mejor dicho, voces, hazlo nuevamente. Pero cuando llamaron a ver quién era el valiente, ninguno, porque había una sola persona que sabía quién era ese hombre y puso su confianza en ese hombre. ¿Y cómo conozco quién es Dios en mi vida? ¿Cómo conozco qué Cristo hizo en mi vida? A través de su palabra. Y cuando yo conozco a ese Salvador, cuando yo conozco a ese Redentor, cuando yo conozco al que me libró de la muerte, a ese hombre le deposito mi confianza. A ese hombre le digo: en tus manos está mi vida. Y sé que paso al otro lado. Este hombre, jefe de Elón, sabía en quién estaba depositando su confianza, porque lo conocía. Y muchos no van a Cristo porque no lo conocen, porque les ha faltado conocimiento, les ha faltado entender de que Él dio su vida por la humanidad, de que Él lo entregó todo por nosotros, de que Él soltó todo lo que era de Él y lo entregó por nosotros. Y nosotros seguimos ahí, esperando que el mundo nos arrastre, esperando que nuestra generación las arrastre el mundo, esperando que este mundo se acabe para ahí sí hacer algo. Iglesia, necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos tener relación total con Cristo. Jesucristo es el Hijo del Altísimo. Pero ¿cómo se mantiene una relación si no sacamos el tiempo? Estoy muy cansado, estoy para allá, para acá. Vivimos el mismo estrés del mundo y olvidamos tener el tiempo con el Salvador, con el que nos ha dado una vida nueva. Jesús, el Cristo de la gloria, ese mismo se representa hoy en nuestras vidas. Y Él anhela, desea que le entreguemos nuestras vidas. Pero oigan bien, hay un abismo muy grande que nos separa de Dios. Hay un abismo muy grande como este hombre, ese abismo de las cataratas. Hay un abismo más grande todavía que nos separa al hombre de Dios.
Y ese abismo solamente se cruza a través de Cristo. A través de Cristo. No hay otro. Aquí no es porque usted haga lo que usted cree que es así. No es porque usted haga las obras que usted haga. No es por obras. La palabra dice que no es por obras. Ay, es que yo soy un buen samaritano. Es que yo ayudo allí. Es que yo hago aquí. No es por tanto por lo que hagas, sino de quién es tu vida. ¿Quién guía tu vida? ¿Quién guía nuestras vidas? Las emociones, las circunstancias, los problemas. Ese abismo solamente se cruza a través de Cristo, no hay otra forma. Ese es importante entenderlo continuamente. Como le decía, al momento la multitud está en muchos lugares. Hoy vemos iglesias mega grandísimas y esos son los aplausos para el grupo, para el pastor, para todo. Pero si el pastor se para acá y les dice: ¿cuántos están dispuestos a que vayamos afuera a evangelizar la palabra? Porque no conocemos a Cristo, porque no sabemos el poder que Él nos ha delegado, porque no hemos entendido. Si la iglesia se evocara toda hacia las calles a compartir el evangelio, ya no tendríamos vacíos en las iglesias, sino tendríamos una iglesia llena, convencida de que Cristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Iglesia, hoy es importante entender eso, que así como la multitud aplaudía y hubo un solo valiente que se levantó, hoy somos millares de hombres y mujeres, jóvenes y niños que nos levantamos a evangelizar la palabra, a llevar un evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Una iglesia que hoy entiende y es necesario que caminemos en un mismo espíritu. Amén. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vuelve y nos habla que todo viene por el oír. Mi oído espiritual debe estar despierto a toda palabra que viene de la boca de Jehová, a toda palabra que transmite vida, a toda palabra que transmite bendición, que transmite transformación a nuestras vidas. ¿Qué transforma nuestra vida? Cristo. Cristo transforma nuestras vidas. El Señor no vino ni entregó su vida para nada. No, Él la entregó por un propósito grande y ya estaba marcado ese propósito para nuestras vidas. Y era transformar a la humanidad, darle a entender a la humanidad que necesitaba un cambio de vida, de no seguir oyendo fábulas ni engaños de Satanás, sino a oír la voz de Dios, que es la que trae vida en abundancia. Y la palabra lo dice, que trae vida en abundancia, porque a eso vino Cristo, a que viva una vida en abundancia. Si nos mantenemos en relación alineados con Dios, nuestras vidas tendrán un perfecto equilibrio, pero si nos salimos de ese equilibrio en el que andamos por la cuerda, caeremos a un abismo donde espiritualmente moriremos. ¿Cuántos quieren morir espiritualmente? Ninguno. Pero sí es necesario, como les digo, oír la voz de Dios. Nada, dice la palabra, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Vamos en el camino, ¿no? Vamos ahí en la cuerda.
Empieza el viento a movernos. No hay viento que me mueva. No hay necesidad que me mueva. No hay necesidad que me haga caer. ¿Por qué qué? Porque el Espíritu Santo está ahí para sostenernos. Porque el Espíritu Santo está ahí para animarnos. Él es el que nos hace barra. Tú puedes, tú puedes. Tú lo logras, tú sí puedes hacerlo. Entienda, no estás solo, estás conmigo. Donde quiera que vayas, yo estoy contigo. En medio de las circunstancias que está viviendo el mundo, ¿correremos o nos mantendremos, iglesia? ¿Correremos o nos mantendremos? Mantengámonos en Cristo. Anime a su hermano que pronto está en un momento difícil. Dígale, hermano, tú puedes. Recuerda que Cristo está contigo. El Espíritu Santo te da la valentía, la fuerza y la fortaleza para continuar. Amén. Iglesia, ya culminando esa enseñanza, y creo que pronto nos impactó un poco al principio, porque realmente cuando yo leía y estudiaba esa parte, decía yo, sí, nuestra vida está así, pero el Espíritu Santo está ahí hablando. Somos uno, recuerda, somos uno. Estás conmigo, no estás solo. Claro. ¿Estás en necesidad? Recuerda, yo soy tu proveedor. ¿Estás enfermo? Yo soy tu sanador. Yo soy tu bandera. ¿Que te están haciendo daño? Mía es la venganza. Yo hago lo que es imposible. Para ti es imposible. Muchas cosas, como lo fue para mí, pero para Dios todo es posible. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Termino con una cita bíblica. ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿O están tristes todavía? Vamos bien porque tenemos a alguien de nuestra parte. El mundo no lo conoce, porque si lo conociera estaría aquí. Pero nosotros los entendidos, diga al que está a su lado, nosotros los entendidos conocemos quién es Dios para nuestra vida. Y diga, y el Espíritu Santo es quien guía mi vida. No tomo decisiones sin contar con Él. No me desvío porque Él es mi guía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Darte un fuerte aplauso a ustedes, iglesia, porque ustedes son valientes. Son valientes, valientes. Bienaventurado el varón, dice la palabra en Salmos capítulo 1, versículo de 1 al 3 así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, no escuchó ¿qué? Al mundo, ni estuvo en camino de escarnecedores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperado. Pero el que confía en ¿quién? En el Señor. Este consejo se los quiero dar porque lo aprendí y lo sigo aprendiendo cada vez que me pasa. No confío en el hombre, porque la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Confío en Dios. En mis decisiones confío en Dios.
Y como lo decía este hombre a su jefe, solamente lo que yo te diga, hazlo, no lo que tú piensas que tienes que hacer. Iglesia, solamente oigamos la voz de Dios. Si quieres ser próspero en la vida, si quieres ser bendecido en esta vida, si quieres ser guardado de las cosas del mundo, solamente oye la voz de Dios.